Si miran sus Biblias, y hoy esperamos analizar muchas secciones de la Biblia, encontrará en Romanos capítulo 15, versículo 4, Pablo dice lo siguiente: por todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Para qué fue escrito el Antiguo Testamento? Para que usted y yo tengamos esperanza. Puede que sus hermanos lo lancen a un pozo, y me refiero a la rivalidad entre hermanos, ¿sí? José tenía una mejor túnica y un sueño, y en ese sueño todos sus hermanos se inclinaban ante él, así que sus hermanos estaban realmente enojados con él, por eso lo lanzaron a un pozo. Primero querían matarlo, pero luego dijeron, no, saquemos algo de dinero de esto, y lo vendieron como esclavo. Esta es una rivalidad entre hermanos llevada al extremo, pero José siguió andando con Dios. ¿Por qué? Tenía esperanza. ¿Cómo lo sabemos? Porque el fin de Génesis en el capítulo 5 nos dice, cuando sus hermanos están preocupados, otra vez papá murió, y pensaban, bueno, tal vez solo se portó bien con nosotros mientras papá vivía y ahora nos va a caer con el hacha por lo que le hicimos antes. Entonces lo que José les dijo fue, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Así que hay esperanza en absolutamente todas las situaciones que afrontamos en la vida. Entonces, mientras analizamos este tema, usted tiene una razón real para brindar esperanza a todo creyente. Usted tiene la capacidad de ofrecer genuina para tener esperanza. ¿Por qué? En primer lugar, tiene la esperanza segura de la vida eterna. Esa esperanza segura de la vida eterna se encuentra en Colosenses 1:28, donde Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Cristo vive en usted y eso le da una esperanza segura, le da una esperanza de la gloria. Luego en Gálatas capítulo 2 versículos 20 y 21 el apóstol nos dice ahí que la vida que ahora tenemos en Cristo ya no la vivimos en nuestras propias fuerzas, sino en fuerzas de Cristo quien vive en nosotros. Ya no es usted quien vive, ya no soy yo quien vivo, sino que Cristo vive en mí. ¿Ha visto usted al increíble Hulk? No tiene que hacerlo enojar. ¿Por qué? Cuando se enoja se produce una reacción química en su interior y ¡boom! Y ¿sabe? Está listo para destruir. Usted no quiere meterse con él. Escuche, usted no quiere meterse conmigo. Porque Cristo vive en mí. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Él vive en usted. Él le da el poder para hacer la voluntad de Dios. Él le da el querer hacer la voluntad de Dios. Él vive en usted en este momento. Así que el mundo realmente no querría meterse con nosotros. Además, Él nos da la vida. En Romanos capítulo 8, versículos del 8 al 11, habla sobre cómo el Espíritu vive en nosotros y nos da vida. Por tanto, vivimos en el poder y en la fuerza del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Luego Cristo le ha redimido para la eternidad. En Efesios capítulos 1, 3 y 14 dice que usted ha sido redimido, ha sido comprado. Usted fue adquirido en el mercado de esclavos donde usted era un esclavo del pecado y no podía evitarlo, pero ahora tiene una vida eterna en Cristo. Ha sido redimido en su posición, es de hijo de Dios. Jesús vino para pagar la deuda que era suya, porque usted tenía una deuda que no podía pagar y Él le redimió en el mercado del pecado. Y luego no solo es redimido, sino que ese pasaje dice que usted fue sellado con el Espíritu Santo. Yo uso un aro de matrimonio y este aro dice que estoy apartado por completo para una sola mujer, Mary, mi esposa, y es una señal, es un símbolo. El Espíritu Santo vive en su interior, Él es el sello, Él es el aro de matrimonio que dice que fue unido con Cristo y Él terminará la obra que comenzó en usted y lo perfeccionará hasta el día de Cristo. Y luego Cristo le da una esperanza viva a través de su resurrección. Si mire el pasaje en Primera de Pedro capítulo 1, en esa epístola el apóstol, no debemos confundir estos términos, nos da este pensamiento. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según
Su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Recuerde que el griego se estaba escrito en letras minúsculas, sin mayúsculas, y se escribía todo junto. Las palabras no tenían espacio. Entonces, en la computadora de Pedro no tenía negrillas. Pon esto en cursivas, puedes subrayarlo, ponlo todo en mayúsculas. Él no podía hacer eso. Entonces, cuando escribían en griego, ¿qué hacían cuando querían que uno realmente entienda la idea? Amontonaban las palabras. Observen las palabras que están amontonadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada por los cielos para vosotros. Deberíamos emocionarnos. ¿No hay por aquí algún bautista que diga amén? ¿Qué les pasa? Bueno, yo sé que es viernes por la noche después de una larga semana, por eso necesita esperanza. Así que avancemos. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Usted está salvo. Está en Cristo y tiene una esperanza que va más allá de la tumba. De camino hablaba con mi hermano por el celular y me enteré que nuestro primo Esteban murió. No sabemos si Esteban se fue con el Señor. Él sí me reafirmó hace unos meses que estaba confiando en Cristo, pero no nos quedó mucha certeza porque no había mucho fruto en su vida. Pero ustedes tienen una esperanza segura. Cuando mi papá murió y yo estaba en campamento, fuimos a casa saliendo del campamento esa tarde. Él estaba parado al final del mesón hablando con mi mamá y ella pensó que él estaba bromeando cuando cayó al piso, pero el doctor dijo que probablemente murió con el ataque al corazón antes de tocar el suelo. Y cuando mi mamá nos dio el encuentro en la puerta esa tarde, cuando regresamos del campamento donde estábamos, ella agarró a Mary y a mí al otro brazo y me agarró por mí y dijo: sabemos dónde está el papá y sabemos que lo veremos otra vez. Había lágrimas corriendo por sus mejillas, pero sonreía en medio de las lágrimas mientras lo decía. Sabemos dónde está papá y sabemos que lo veremos otra vez. Yo sé dónde está papá y sé que lo volveré a ver porque vi el fruto de Cristo en su vida. Y este texto dice, escúchenlo nuevamente: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según a su misericordia, no porque usted sea un tan maravilloso, una mujer maravillosa, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia que es incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos por vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿No es emocionante? Sí, amén. Escuché un amén. Los demás pueden despertarse, o al menos eso espero. Bueno, no solo eso, tiene la esperanza segura de vida eterna, sino que es libre del castigo del pecado. En Romanos capítulo 5, versículo 1, dice que no hay condenación para los que están en Cristo y no hay temor en la muerte. Mire lo que dice en el capítulo 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene paz con Dios. Capítulo 8, versículo 1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Mediante esto es justificado por fe, tiene paz con Dios porque es justificado por fe. Y luego también tiene a Cristo como su sacrificio. Él murió en su lugar. Versículo 8, capítulo 5 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mientras usted todavía era pecador, cuando vivía en pecado, cuando levantaba su puño desafiantemente en las narices de Dios diciendo: Señor, yo puedo hacerlo mejor, Jesús murió por usted. ¿No es emocionante? Ese hecho por sí solo nos da esperanza. Entonces, es salvo de la ira de Dios. En el capítulo 5, versículo 9, el texto nos dice: entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Sin Cristo, la ira de Dios permanece en usted. En Cristo, usted es librado de esa ira.
Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Jesús. Capítulo 8, versículo 1, ya lo vimos. Usted no será condenado, tiene la gracia. Y no solo es libre del castigo del pecado, sino que es libre del poder del pecado. En Romanos capítulo 6, versículos del 5 al 7, usted ha muerto con Cristo, por lo tanto es libre del poder del pecado. Estaba muerto en sus pecados, pero ahora está vivo en Cristo para hacer buenas obras. Vamos a la morgue hoy, consigamos un cadáver. Algunos ven CSI, hay otros cadáveres, otros ven NCIS, NCIS. A mi esposa no le gustan las partes donde hacen eso en el programa. Le gusta NCIS, el programa, le gusta el misterio, tratar de descubrir quién lo hizo, pero cuando sale la imagen en que están en la morgue, ella se tapa la cabeza con la cobija y me dice, avísame cuando pase esa escena. No le gustan esas cosas, pero ¿sabe? Usted baja y puede tomar un alfiler y pinchar al cadáver y el cadáver no se moverá. Pero si ahora salgo en la congregación, si tomo un alfiler y le pincho, usted probablemente se moverá antes de que yo llegue con el alfiler. A algunos ni siquiera les gusta que les metan una aguja cuando el médico les pone una inyección que sabe que necesitan. Pero, ¿se dan cuenta? Usted estaba muerto en sus delitos y pecados y solo por la gloria de Dios, la gracia de Dios tiene vida, ha recibido el regalo de la fe y luego fue librado de la ira de Dios. Así que usted estaba muerto, ahora está vivo en Cristo. Ese es un tremendo regalo de Dios. Hay un mensaje que tiene que manifestarse fuerte y claro. Y es que cuando usted llama a un problema pecado, la realidad es que brinda esperanza. Porque Cristo murió por los pecados y por los pecadores. Usted verá si soy codependiente. En vez de alguien que busque agradar al hombre, soy codependiente. Si soy un adicto al sexo, wow, ¿hay alguna pastilla para eso? ¿Se puede tomar algo para eso? Si soy un alcohólico, pero si eso es pecado y lo llamo pecado y Dios envió a Cristo, su único hijo, para morir por ese pecado, entonces hay esperanza. Porque podemos ser justificados de nuestro pecado, podemos ser redimidos de nuestro pecado, podemos nacer de nuevo, una nueva criatura en Cristo. Y esa es la razón por la esperanza está en el Evangelio, cuando entrega su vida a Cristo. Y recuerde lo que nos dice el texto en 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice, y esto erais algunos de vosotros. Así que la esperanza está en Cristo, en lo que dice, como escribe Pablo en esta verdad, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejáis engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuiste lavados, pero fuiste santificados, pero fuiste justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Usted fue justificado, declarado justo delante de Dios, tal como si nunca hubiera pecado. Es una declaración, es una decisión que Dios ha tomado de declararle justo. Y esto erais algunos de vosotros. Usted puede ser alguien que era avaro, alguien que era borracho, alguien que era adúltero, alguien que era estafador, alguien que era difamador, agraviador. Míreme. Usted mira a San Bob. Ahora todavía no he conseguido el nombre de Iglesia Bautista de San Bob, pero mire, yo soy un santo en Cristo. Cuando va a Alcohólicos Anónimos, ¿realmente tiene esperanza? Mi nombre es Bob y soy un alcohólico. Bueno, mi nombre es Bob y soy un pecador que se ha convertido en un santo y en Cristo soy San Bob. Soy la luz del mundo. Soy la sal que da sabor a la vida. Soy un hijo de Dios. Soy redimido. Tengo una herencia que no se marchita.
Usted no puede decir eso de nada más. No sabe cómo los bienes raíces, no sabe si su casa seguirá de pie cuando sus hijos la hereden. No sabemos qué pasará con esas cosas, pero lo que sí sabemos es lo que tenemos en Cristo y tenemos una esperanza real, tenemos redención. Lo siguiente es que usted puede ofrecer razones genuinas para una esperanza real, tiene todas las promesas de Dios en Cristo. Y nuevamente lo que dijimos al inicio, lo que dijo Wayne, todo aconsejado necesita esperanza. Usted necesita esperanza para hoy. Necesita esperanza para sobrevivir el fin de semana. Necesita esperanza hoy, esperanza. La tercera sesión empieza a las 9:40 de la noche. Y lo sé porque me toca enseñar esa sesión. Y luego tengo que conducir a la casa. Y luego tengo que levantarme por la mañana. Porque se supone que debo regresar a las 8:30. Necesita esperanza. Necesitamos esperanza. Tener todas las promesas de Dios. Escucha algunas de ellas. Él hará que todas las cosas cooperen para bien. Todas las cosas. Es griego. Eso realmente significa todas las cosas. De hecho, es muy sencillo. Incluye una llanta baja, incluye el cáncer, incluye la muerte de un ser querido, incluye que sus hermanos lo lancen a un pozo, que lo vendan como esclavo, incluye todas las cosas. Es muy sencillo. José entendió la promesa y hablamos de eso. Él entendió, les dijo a sus hermanos que lo vendieron como esclavo. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. ¿Cómo podía José saberlo? Esto es Génesis, no es Romanos. ¿Qué libros bíblicos tenía? Él tenía una relación con Dios. Él miraba las estrellas y vio al Dios de la creación. Él sabía que Dios era bueno y sabía que Dios era demasiado sabio como para cometer errores y lo creía. Lo suficientemente claro como para decir, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien. Él proveyó una salida, una victoria en toda tentación o prueba. Mediten esto, 1 Corintios 13:14, una palabra muy importante que debe aprender. Ojalá. Con alguien que le discipuló unas pocas semanas después de haber nacido de nuevo en el reino de Dios, debió haber sabido esto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. Pero con esa tentación va a dar una manera de escapar. Dios es fiel. No hay ningún problema que no sea común a los hombres. Johnny Erickson Tada estuvo estirada en un marco de striker después de romperse el cuello. El marco de striker es simplemente un marco circular con un lienzo en su interior. Y lo que hacen es ponerle dentro del lienzo como un sándwich, de modo que le sostiene sin que pueda moverse para que puedan darle la vuelta, para que puedan voltearle y dejarle con la cabeza para abajo o del lado izquierdo o derecho. Le puede dar la vuelta en cualquier posición para mantener la circulación, pero sin tener que moverle. No estás en una cama, así que no tiene que moverle para hacerlo. Y había una mosca volando alrededor de su cara y trepaba por sus labios y por su nariz. Ella trataba de quitarse la mosca de encima, pero no podía espantarla porque no podía moverse. Ahora ella es cuadripléjica. Entonces clamó a Dios diciendo, Señor, no sabes lo que se siente. Y luego pensó, esperen, Cristo estuvo en la cruz en el Medio Oriente, estaba lleno de sangre, de seguro había moscas trepando por sus heridas y él no podía quitárselas de encima. Él sí sabe. No existe tentación que no sea común a los hombres y Dios es fiel. Él nunca jamás le daría algo que no pueda soportar. Es como un buen entrenador. Dios le empujará mucho más allá de lo que usted cree que puede avanzar, pero nunca le dará algo que no podrá resistir. Entonces, sea lo que sea que afronte en este momento, debe pensar, un segundo,
Yo no creo que pueda manejarlo, pero Dios sí cree que puedo manejarlo. Por lo tanto, me lo ha dado con el propósito de que yo crezca y Él proveerá una vía de escape que está bien. Entonces, en este texto, la palabra tentación puede traducirse como prueba o tentación. Puede revisarlo. Es una prueba de su fe. Si solamente se le baja una llanta, inmediatamente se convierte en una tentación. ¿De qué? Quejarse y refunfuñar. Por supuesto, ¿qué es lo que hace? Rayos, se me bajó la llanta, tengo tantas cosas que hacer hoy, no tengo tiempo para cambiar una llanta, y ahora ¿qué voy a hacer? Pecar. Eso es lo que hacemos, pecamos, refunfuñamos, pecamos. Y creo que hay un versículo por ahí, en algún lado en la Biblia, en Filipenses, de hacer todas las cosas sin murmuraciones ni quejas. No dice algunas cosas, ni muchas cosas, ni la mayoría de cosas, sino todas las cosas. Pero ¿qué es lo que hacemos? Refunfuñamos y nos quejamos de casi todo. Que es como poner al revés ese versículo. Hacemos todas las cosas con quejas y murmuraciones. Y pecamos. ¿Y qué hacemos cuando pecamos? Sacudo mi puño en las narices de Dios Todopoderoso diciendo: Dios, yo sé lo que es mejor para mí y una llanta baja no es lo mejor. Muchas gracias, no estoy interesado en cambiar esta llanta, ya se me arruinó el día. Cuando Dios ha dicho: yo haré que todas las cosas cooperen para bien, incluyendo la llanta baja, la que no tiene tiempo en su agenda. Lo que Dios está haciendo es esbozar encima de su agenda porque tiene otra cosa en mente para nosotros. Por eso tiene esperanza, porque sus problemas son comunes, y tiene esperanza porque Dios es fiel, tiene esperanza porque Dios siempre proveerá una salida de escape para que pueda resistir. Y el siguiente versículo dice: huid de la idolatría. Eso es parte de este proceso. Cuando resiste la tentación, cuando se compromete a la fidelidad de Dios, huye de estas cosas que producirán idolatría. Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Hebreos 13:5. Dios le ha prometido que nunca le dejará ni abandonará. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en la cruz? Dijo: Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él fue desamparado para que usted nunca tenga que estar desamparado. Él estuvo completamente solo, cargando con nuestro pecado, pero usted jamás estará solo. Sí se sentirá solo. Yo me sentí solo cuando atravesé por depresión. Sentí que Dios me había abandonado, pero no era así. Y nunca me abandonará. El hecho es que Dios está ahí, nunca nos va a dejar. Él siempre será quien nos ayuda. En Hebreos 13:6, Él es quien nos ayuda y usted lo necesita a cada momento. El problema es que nos olvidamos de pedir. Estuvimos buscando las llaves por 30 minutos y finalmente nos detenimos y decimos: Señor, yo no sé dónde están las llaves, pero tú sí sabes. ¿Podrías revelarme dónde dejé las llaves? Sé que debería recordarlo, pero no me acuerdo. Nos olvidamos de pedir. Cuando dice que deberíamos orar para todo, orad sin cesar. Él perdonará nuestro pecado. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Debo hacer una penitencia? ¿Tengo que compensarle por este pecado? No. Tiene que confesarlo. ¿Qué significa confesarlo? Homologueo. Significa llamarlo lo que es. Señor, eso fue grosería. Señor, eso fue impaciencia. Eso fue falta de dominio propio. Señor, eso fue falta de amor. Señor, eso fue cruel. O eso fue poco amable. Simplemente llámelo pecado. ¿Y qué pasa? Él le limpia. Le doy gracias a Dios por las duchas calientes. ¿Alguna vez le he agradecido a Dios por las duchas calientes? Es un privilegio maravilloso, ¿sabe? Cuando tuve mi cirugía de la espalda, no podía ducharme, me sentía miserable. Pero darse una ducha caliente es un privilegio. Cada vez que peca necesita una ducha caliente. Solo llámelo por su nombre. Señor, eso fue un pecado. Fui cruel. Fui grosero, Dios. Y cuando lo hace, Él le limpia de ese pecado y de todas las maldades, porque sabe, usted no se conserva limpio. Peca con tanta frecuencia que no puede conservarse limpio. Pero no quiero irme en contra suya. Con frecuencia yo tampoco puedo conservarme limpio a mí mismo. Pero esa es la verdad. Piensa en eso. ¿Cuántas veces se ha quejado hoy sin reconocer que estaba refunfuñando y quejándose y sin reconocerlo como pecado?
¿Cuántas veces cree que pudo haber sido cruel o no fue amable o le faltó dominio propio, pero nunca se detuvo conscientemente para decir, Señor, eso fue pecado? ¿Cuántas veces? Entonces, cuando si se da cuenta, cuando si confiesa, esto es lo que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos los pecados, para limpiarnos de toda maldad. Él nos conserva limpios, Él lo cubre todo. Y luego no se acordará de nuestros pecados para acusarnos. ¿Lo ve? Estoy bajo la sangre. Entonces, cuando Dios me ve a través de la sangre de Cristo como alguien que está justificado, que fue hecho santo, San Bob. Piénselo, la iglesia en Corinto tenía más problemas que cualquier otra iglesia, ¿verdad? ¿Cómo empieza? A los santos que están en Corinto. Santos que dejaban que la gente se saliera con la suya con incestos dentro de la iglesia, un poco inestables. ¿Realmente eran santos? A los santos en Corinto. Somos santos en Cristo y eso significa que Él no se acuerda de nuestros pecados para acusarnos. Él nos guiará. Proverbios 3, 5 y 6. No te apoyes en tu propio entendimiento, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¡Wow! Eso es genial. No necesitas saber qué haré el próximo año o dentro de los próximos 5 años. Solo necesitas reconocer al Señor hoy. Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Dad gracia en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Muy bien, voy a dar gracias por todo lo que pasa hoy. Sé que eso es lo correcto y puedo hacerlo. Simplemente haga el bien que tenga a la mano. Lo siguiente, ¿qué puedo hacer después? Hacer mi mejor esfuerzo para poner atención a pesar que estoy exhausto. No sé si podré mantenerme despierto y estoy en la lucha, pero haré lo mejor. Haga el bien que tenga a la mano. Él perfeccionará su obra en nosotros. Filipenses 1:6, me encanta, no hay proyecto sin terminar en el garaje de Dios. En el suyo y en el mío sí hay algunos. Llevo 1.5 años queriendo limpiar el garaje de mi casa. Todavía no lo he limpiado. A lo mejor se ve más arreglado que el suyo. No sé cómo será su garaje, pero el mío no está como debería. O el armario. Creo que desde hace 3 años tenemos el plan de tomar todos nuestros discos viejos, pasarlos a CDs y dárselos a nuestros hijos por Navidad. Pero tampoco lo vamos a lograr por esta Navidad. Pero Filipenses 1:6 dice que Dios comenzó la buena obra en usted y Él la perfeccionará. Y recuerde también esto, usted es una obra en proceso. Todos, todavía ninguno es perfecto, pero ha sido perdonado. ¡Qué maravilloso! Él oirá nuestras oraciones, Juan 16:24 y Salmo 34:15. Dios oye sus oraciones. ¿Sabe qué es lo que dice el salmista en Salmo 16? Creo que es el versículo 1. El salmista dice, amo al Señor porque oye mis oraciones. Esa es la razón por la que debe escuchar a las personas a las que está aconsejando. Demuéstrele su compromiso y su amor por ellos por medio de escucharlos hasta que entienda cuáles son los problemas con los que están lidiando. Dios le oye a usted. Todas las noches me despierto en la madrugada 2 o 3 veces. Dios oye mis oraciones. Mi esposa está dormida, no quiero molestarla, pero puedo hablar con Dios y Él escucha nuestras oraciones. Él nos disciplinará. Proverbios 3:11, Hebreos 12, del 5 al 8. Él nos disciplinará. Es un Padre celestial amoroso. Usted no quiere que sus hijos metan los tenedores en las tomas de corriente. No quiere que sus hijos corran hacia el tráfico. El otro día entré a un estacionamiento en un restaurante donde mi esposa y yo fuimos a cenar y un niño comenzó a correr por el estacionamiento, pero donde pasaban los autos, su papá lo agarró y le regresó a la vereda. El niño caminó 3 pasos, justo donde yo estaba mirando vi a las personas que salían de ese automóvil. Mientras yo entraba en el auto, miré allá y el niño empezó a correr unos 3 pasos y su papá y lo agarró y que lo agarró y lo volvió porque lo ama. ¿Por qué no lo dejó que su hijo corra libre? Porque me vio que yo venía. Así es como nuestro Padre amoroso celestial nos disciplina para que crezcamos. Él nos fortalecerá. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No algunas cosas, no la mayoría de cosas, no algunas cosas. Todo lo que Él me llama a hacer, lo puedo hacer en Él. Usted puede sobrevivir hasta mañana en la tarde. Confía en mí.
Él no nos retendrá ninguna buena cosa. ¡Wow! ¡Qué genial! Entonces, si lo retuvo, entonces no debió haber sido algo bueno. Mi esposa tiene una lista extra de oración y ella ora algo así: Señor, si es bueno para mí y te glorifica a ti, y si tu corazón se deleita en deleitar el mío, me gustaría esto. ¿Lo ve? Ella formula lo que pide en esta lista extra de oración, porque no es una lista de necesidades, es una lista extra. Así que ella lo formula: si es bueno para mí y se te glorifica a ti, entonces mi corazón se deleitará si tú deseas. Pero si no es bueno para mí o no te traerá gloria a ti, entonces no lo hagas. Así que Dios no nos retendrá ninguna cosa buena. Él nos guardará del mal. Esa es también una promesa maravillosa. El Señor Jesucristo nos guardará de todo mal y obra en nosotros en este sentido. Y luego, no solo eso, sino que Él proveerá lo que necesitamos. Filipenses 4:19. En el contexto se explica así: mientras los filipenses dan para Dios, al proveer para Pablo, el misionero, Dios les dice a través de Pablo que de sus riquezas en gloria, no de su miseria, sino que de sus riquezas, Él proveerá todo lo que necesitamos. Él puede hacerlo de maneras magníficas y gloriosas. Él puede proveer todo lo que necesitamos, así que debemos confiar en que Él lo hará. Él usará las pruebas para fortalecernos. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos, tened por sumo gozo, hermanos míos, lo que es hallar en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. Dios le ha dado esa prueba para producir crecimiento en su vida. Por eso, Él provee esa prueba para fortalecerle, para hacerle crecer en todo aspecto. Además, Él nos recibirá en su gloria. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 15 al 18. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y mientras Cristo desciende, seremos arrebatados con Él. Nos encontraremos con el Señor en las nubes. Tenemos la bendición de ir a estar con Jesús. Esperamos ansiosos esa esperanza bendita. Esperamos ansiosos el retorno de Cristo. Esperamos ansiosos el reino milenial de Cristo. Tenemos una esperanza que nos lleva a eso. ¿Se lo puede imaginar? Usted reinará con Cristo. Podrá ser el alcalde de la ciudad si le es fiel al Señor. No sabemos cómo será. Algunos de ustedes estarán sobre más de una ciudad. Usted cuadrará los detalles de todas las cosas que por ahora son un desastre a causa del pecado. Usted, con su cuerpo glorificado, con su mente glorificada, podrá tomar la palabra de Dios y aplicarla. ¿Qué tal si obedeceríamos solo uno de los mandamientos en este país? Digamos que obedecemos el mandamiento de no robar. ¿No sería agradable vivir aquí? ¿No tendría que ponerle llave a su auto? ¿No tendría que tener una caja fuerte en la casa? ¿No tendría que haber seguridad en las tiendas? Leí un artículo que decía que cada producto bajaría al menos un 20% del costo inmediatamente, si no hubiera la necesidad de seguridad para proteger ese producto en cada paso de la cadena de producción. Nadie haría nada a la otra persona que no quiera que le hiciera uno mismo. No robarás. No solo obedeciéramos ese, todo sería genial. Y si no guardaríamos el no cometerás adulterio, todos que serían fieles a su esposa o su marido para toda la vida. ¡Wow! ¡Qué lugar tan agradable para vivir! Él nos recibirá en su gloria y tendremos la oportunidad de reinar con Él. Tiene un sumo sacerdote, está ahí para ayudarle con todas sus necesidades. Hebreos 4, 15 y 16 es un pasaje al que desea regresar una y otra vez cuando ofrece esperanza a las personas en sus pruebas. Así dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, y como sumo sacerdote Él ha sido tentado en todas las áreas de nosotros. Hemos sido tentados, sin embargo, no tiene pecado y no demostró debilidad. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Solo quiero justicia. ¿No es así? Yo sé lo que recibiría y obtuviera lo que merezco. ¿Saben qué es lo que recibiría? El infierno, para siempre. No quiero eso. No quiero justicia, quiero misericordia, quiero gracia. Cuando nos acercamos al trono, vamos al trono de la gracia, donde recibimos misericordia y gracia. ¿No es maravilloso?
Cuando oramos antes de empezar, nos acercamos al trono de la gracia y recibimos gracia y recibimos misericordia en nuestras necesidades. Esa es la gloria maravillosa que tenemos en Cristo. Él enfrentó toda tentación y fue victorioso. Y luego nos acercamos porque Él nos entiende, porque Él pasó por lo mismo. ¿Recuerda la ilustración de Joni Eareckson Tada? Pueden nombrarlo. Él no fue rechazado como yo. Espera un minuto, no. ¿Y qué me dice de Pedro, uno de sus 3 discípulos más íntimos, que lo maldijo y afirmó nunca haberlo conocido en la noche que fue traicionado? Eso es ser rechazado, ¿verdad? Y él vino a su propio pueblo, los judíos, a los que había preparado por miles de años, y ellos no lo recibieron, lo crucificaron. Por eso usted puede acercarse con confianza, porque Él nunca cedió. Su trono es un trono de gracia y Él brinda misericordia y gracia en tiempos de necesidad. Y no solo eso, sino que el sumo sacerdote tiene la autoridad y el poder para ayudar. Jesús enseña en Marcos 1:22 con autoridad. Eso dice: la gente estaban asombrados porque Él enseñaba con autoridad. Él no decía, este rabí dice esto y el otro dice lo otro y puede elegir. Jesús decía, ustedes que fue dicho, pero yo les digo. Él enseñaba con autoridad. Y cuando usted entra en la sala de consejería, puede enseñar con autoridad si señala un texto con el dedo y afirma, esto es lo que dice Dios. Yo sé cómo el hombre que vino a mi oficina esta semana tuvo un sueño anoche y fue tenebroso. Un hombre salió de una esquina de la habitación que me dijo, Jesús, te ha rechazado. Y yo respondo, pero puedo poner mi dedo en este pasaje que dice, Jesús nunca le va a dejar ni desamparar. ¿Quién sabe qué fue lo que causó ese sueño? Lo que tiene que hacer es despertarse y decir, gracias Señor, porque solo fue un sueño. Porque los sueños no le pueden hacer daño. Me dirá, es que no he tenido sueños como los míos. Es un sueño. Un sueño es un sueño. Esta es la palabra de Dios. No pasará jamás. Esta verdad es asombrosa. Nietzsche dijo, Dios está muerto. Pero ahora Nietzsche está muerto. Y lo firma Dios. Porque Él dijo, todo hombre morirá. Yo estoy pensando en un hombre, y se me escapa su nombre, que imprimió el tratado ateo, y cuando murió la Sociedad Bíblica de Ginebra, compró su imprenta y comenzó a imprimir Biblias en ella. Me voy a acordar a las 2 de la madrugada mañana, y mañana se los digo. Pero esa es la idea. Dios es eterno. Él nunca ha cedido. Su trono es un trono de gracia. Él le da gracia y misericordia y tiene poder. Piénselo, Jesús envía a sus discípulos a ministrar sobre la base de su poder. ¿Qué les dice? Toda autoridad me ha sido dada y yo los envío para que vayan a ser discípulos, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Solo ve esta lista. Jesús tiene autoridad ¿sobre qué? El libro de Marcos, espíritus impuros, fiebre, lepra, parálisis, hombres, el recaudador de impuestos, deformidad. ¿Se acuerda de ese hombre cuando Jesús se molesta con la gente que era un hombre con la mano deformada y están esperando para ver qué va a hacer Jesús porque era sábado? ¿Será que quebrantar el sábado? En sus mentes quebrantar el sábado porque tenían sus reglas que añadieron al Dios lo que dijo del sábado. ¿Será que va a sanar a este hombre? Me hubiera gustado estar ahí para verlo. Jesús solo le habla y su mano queda perfecta. ¿Y qué hace la gente? Comienza a conspirar para matarlo. Pero Jesús tiene el poder. Tiene poder sobre Leví, el recaudador de impuestos. Eso era un logro, que el recaudador de impuestos lo siguiera. Luego tiene autoridad sobre muchos demonios, enfermedad de largo plazo, muerte, sobre el hambre. Puede alimentar a 5,000, sobre el agua, puede caminar sobre ella, sobre el viento y las olas, pueden controlarlos. Me hubiera gustado estar ahí, solo un... Y todo quedó perfectamente calma. El viento rugía y las olas eran enormes y de repente perfecta calma. Y los discípulos se asustaron en presencia de esto, de este poder. Pero Jesús tiene autoridad sobre las tradiciones de los hombres, tiene autoridad sobre los defectos de nacimiento, sobre la ceguera, autoridad sobre la tumba. También me hubiera gustado estar ahí. Cuando Jesús se acercó a ese ataúd, los hombres cargaban la camilla con el hijo de la viuda de Naín. ¿Qué hubieran hecho usted si hubiera sido uno de los que cargaban la camilla cuando Jesús le habló al joven y este se sentó?
hubiera soltado la camilla, el joven se hubiera roto el cuello y Jesús hubiera tenido que sanarlo otra vez. Eso es lo que yo hubiera hecho. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Wow! ¡Qué imagen del poder de Cristo! Pero no solo eso, tenemos otra razón para la esperanza. La paz y el gozo de Dios siempre están disponibles para usted y no depende de sus circunstancias. El mundo ofrece paz, pero no es como la paz que podemos dar cuando hablamos de paz, sino que en la paz de Dios tenemos paz completa y gozo completo, fuerza completa en Él. Así que la idea aquí, mire lo que dice en el texto en Juan 14:27. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo le da, yo les doy paz. Esa paz es como la que tenía mi mamá. Sabemos dónde está papá y sabemos que lo volveremos a ver. Mi mamá tenía 50 o 51 años cuando mi papá murió. Mi mamá vivió hasta los 100 años. Mi mamá y mi papá estuvieron casados, tuvieron 27 años de matrimonio juntos, pero mi mamá vivió 50 años más, solo confiando en Jesús. Pero al ir a casa con Jesús, todavía tenía esa fe segura. Ella iba a casa con Jesús y vería otra vez a mi papá. Y en todas las cosas que ocurrieron antes, tenemos paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso dice en Filipenses 4:6 y 7. Por nada estéis afanosos, es una orden. Esa es otra cosa. Vamos a lo del pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De cuántas cosas se ha preocupado esta semana sin llamarlo pecado? Y sin confesarlo. Por nada estar afanosos. No se preocupe por nada. El tráfico estaba pesado al venir para acá, pero llegué a tiempo. ¿Pero llegaré a tiempo? No se preocupe por nada. Esto me acaba de venir a la mente. No confesé mi preocupación delante de Dios, no confesé cómo me quejé por eso delante de Dios, así que luego me encargo de eso. Pero ahora tengo que seguir hablando con usted. Pero es pecado. Por nada estéis afanosos. Antes, bien en todo, mediante oración general y súplica, una petición especial, con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Gracias, Señor, por este problema. ¿Por qué? Gracias, porque todas las cosas cooperan para bien. Y luego lo entrega al Señor en oración y confía en Él. Se lo entrega al Señor y Él le da gracia, fuerza y paz que sobrepasa todo entendimiento. La forma de tener gozo y paz es permanecer en sus mandamientos. Juan 15 del 10 al 11. Tiene que andar en sus mandamientos, confiar y obedecer. No hay otra forma de tener la fuerza y la paz que podemos tener en Cristo. Cristo ha vencido al mundo y por lo tanto usted tiene paz. Piensen en Pablo y Silas. Piensen que tenían cepos en las manos, cepos en los pies, sus espaldas ensangrentadas por los golpes que recibieron. ¿Y qué hacen? Se quejan y refuñan. No. El texto dice que cantaban alabanzas. Están cantando. En medio de las batallas yo le alabo. En medio de todo bendeciré su nombre. No sé si era lo que ellos estaban cantando, pero estaban cantando. Entonces Dios sacudió a la tierra un poco, se abrieron todas las puertas, quedaron libres de los cepos. El pobre carcelero piensa: ya me fregué, mis prisioneros van a huir. Y está listo para solucionarlo, tiene sus espadas listas para quitarse la vida. Eso les ahorraría tiempo a las autoridades, porque si pierde a los prisioneros, eso es lo que le pasaría a él. Pablo dice, cuando se entera, Pablo le dice: no te preocupes, todos estamos aquí. Y le pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Al hablar con suicidas, sé breve. Tú y tu casa. Y esa noche tuvieron un culto de bautizos, porque Cristo puede vencer y puede darle paz, amor, gozo y paz. Son el fruto del Espíritu. Cuando piensa en el fruto del Espíritu, amor, paz, gozo y paz. Amor, gozo y paz. Esos son los 3 primeros de la lista, como frutos del Espíritu, que Él lo produce en sus vidas. Hay otra razón por la que puede tener una esperanza
segura como consejero bíblico es que no es su responsabilidad cambiar a otros, pero sí es su responsabilidad el ser fiel y vivir para la gloria de Dios. Debe vivir para la gloria de Dios y ser fiel. Esa es la definición de un consejero exitoso. Hable la verdad en amor, en el poder del Espíritu, y déjele el resultado a Dios, porque no puede cambiar. Usted no puede cambiar a otros. Ezequiel lo deja muy claro. Un hombre muere por su pecado, su hijo muere por su pecado, el padre no muere por los pecados del hijo, el hijo no muere por los pecados del padre, y usted no puede cambiar corazones. Solo Dios puede hacerlo. Si hubiera sido más persuasivo, tiene que orar. ¿Oró? Sí. ¿Le pidió a Dios que le dé sabiduría? Sí. ¿Le pidió al poder del Espíritu Santo que abre en usted? Sí. ¿Habló con la palabra? Sí. No puede cambiar corazones. Dios envía su palabra y el corazón del faraón se volvió tan duro como una roca. Dios envía su palabra breve, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y el carcelero filipense se salva. Dios hace su obra. Usted no es responsable por las acciones de otros. Eso es muy claro en este texto. Debe estudiarlo por su cuenta, revíselo, sea un bereano. Dios visita los efectos del pecado en las futuras generaciones. ¿Sus hijos aprenderán sus pecados? Sí. Ellos aprenderán a decir pamplinas exactamente del mismo modo que usted lo hace. Ahora, no dirán palabrotas, porque si es cristiano usa malas palabras cristianas como pamplinas, pero lo dice con la misma vehemencia y lo dice con la misma entonación y lo dice con la misma actitud en el corazón, y son palabras malsanas que son pecado. Y sus hijos aprenderán a decirlo tal como usted lo hace. Si usted miente, ellos aprenden a mentir. Si le trata mal a su esposa, tratarán a su esposa de la misma manera. Y a su mamá. Dios visita los pecados porque les enseñamos a nuestros hijos a pecar, pero si lidia con su pecado, aprenderá de usted cómo se lidia con el pecado. Su tarea es vivir por la gloria de Dios, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Eso es lo que tiene que hacer. Camine con Él, confíe en Él en medio de las circunstancias. Y recuerde esto, en el último punto, sus pruebas y sus dificultades fueron diseñadas para su bien y su crecimiento. Ya hemos hablado de esto en general, pero Romanos 8:28, todo coopera para bien. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Y Santiago 1, del 2 al 4, las pruebas vienen y su propósito es producir crecimiento en usted. Así que tiene esperanza. Sea lo que sea, esperanza. Dios lo va a tomar en bien. El propósito de Dios es mi crecimiento. Dios quiere que yo crezca a través de esto, y usted y yo tenemos que crecer en esperanza a causa de esto. Tenemos que obrar para la gloria de Dios, sea lo que sea que hagamos, ya sea que comamos o que bebamos. Eso se resume en cosas muy mínimas. ¿Esta cuarta galleta es para la gloria de Dios? ¿O quizás debería comer unas nueces o algo más saludable? Es hora del refrigerio, entonces me pareció una buena idea traer un poco de convicción antes de que salgan. La esperanza es que todo lo puede en Cristo que le fortalece.